Y bueno, y vamos a continuar para terminar con esta mesa con Nidia García Vacas. Nidia es madrileña, es licenciada en Derecho y estudió también en la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado durante varios años en el área de Derecho Penal como abogada de turno de oficio y actualmente su profesión se desarrolla en el mundo de la comunicación audiovisual. Esta trayectoria hace que interprete la realidad que vivimos seguramente desde una perspectiva más legalista. ¿Y por qué está aquí? Bueno, pues su objetivo es poder llegar a todos nosotros, ¿no?, a través de estas jornadas, pues como profesionales sanitarios, para compartir una experiencia personal e intentar facilitar la reflexión sobre la aplicación de determinados protocolos en relación con el aislamiento físico, psicológico de pacientes y la prohibición de acompañamiento que en muchos sitios hemos vivido, ¿no?, a las familias. Concretamente, su intervención está relacionada con las circunstancias que rodearon a la muerte de su abuelo, don Mariano Vacas Zamora, que era licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, también gran defensor de la seguridad social, y que falleció el año pasado en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, 2 años después de la primera ola de COVID, que falleció aislado física y psicológicamente y, según sus palabras textuales, atado a una cama y padeciendo un sufrimiento totalmente innecesario hasta su muerte. Esta experiencia la ha llevado a alzar la voz y a tratar de evitar que esta historia se repita y pueda sucederle a más gente, intentando provocar un debate muy necesario sobre cómo minimizar el sufrimiento, fomentar el trato humano en la relación entre los profesionales de la salud y los pacientes, así como en la intervención de estos en todos los ámbitos. Muchas gracias, Nidia, tienes la palabra. Hola, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias, Taira, por ofrecerme participar en las jornadas y poder contar la experiencia que tuvimos el año pasado, tanto mi familia como yo. Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas, porque creo que efectivamente son muy necesarias y me parece que todo lo que se está hablando aquí es importante a la hora de sensibilizarse con la realidad. Y muchísimas gracias también a la Universidad Complutense por hacerlo posible. Yo he venido aquí a contaros la historia de Mariano Vacas, que es mi abuelo, que además era médico de profesión, como ha dicho Mercedes, se licenció aquí en la Complutense y que desgraciadamente el año pasado falleció, pero no, la desgracia no es que falleciera, porque al final todos vamos a morir, el problema es el cómo. Bueno, para que le conozcáis un poco, antes de contaros lo que nos pasó el año pasado, quiero mostraros una foto de los años 50 en la que él es el que sujeta ese palo con la mano, está con sus compañeros de clase de medicina y era una época en la que todavía no existía la red de seguridad social como la conocemos ahora, sino que había unas residencias que no se llamaban hospitales, porque después de la guerra la palabra hospital tenía un significado terrorífico para la población española. Entonces eran residencias en su mayoría regentadas por monjas, donde había médicos generales que hacían lo que podían. Con el paso del tiempo, de repente, a partir de los años 60 sobre todo, se crea una red asistencial muchísimo mayor, se implementa el número de hospitales, se empiezan a crear especialidades y se meten dentro de los hospitales la docencia. Es decir, por ejemplo, aquí hay una foto del Hospital Puerta de Hierro, el inicial, cuando estaba en Madrid, esta foto es de 1968, pero realmente en el 64 este hospital no era un hospital, era una clínica de lujo, una clínica en la que se hacían operaciones quirúrgicas, en la que se planteaba que se iban a hacer operaciones quirúrgicas para gente pudiente, que todavía no llegó a estar en activo, porque los dominicos, que eran los dueños, la vendieron.
Entonces, bueno, pues aquí entra el papel de mi abuelo. Mi abuelo trabajó en la Seguridad Social, trabajó como médico, trabajó como inspector y en esta época formaba parte del plan de valoración que estaba comprando hospitales y centros adecuados para llevar a cabo la atención sanitaria de toda la ciudadanía. Eligieron el Hospital Puerta de Hierro porque consideraron que tenía suficiente espacio, era idóneo, tenía unos materiales de lujo y que querían incorporar a la atención sanitaria de toda la ciudadanía eso que antes había estado solamente dedicado a la gente pudiente. Bueno, es curioso, os hablo del Puerta de Hierro en especial porque luego nos vamos a encontrar en el Puerta de Hierro después. Pero ahora me muevo a 2022. En 2022, el año pasado, había dos mundos. Había un mundo en el que había una pandemia acuciante, peligrosísima y había que seguir unas medidas férreas y un mundo en el que no era tan peligrosa, estaba más gripalizada y las medidas no eran tales. Por ejemplo, esto es una foto del País en el que se celebran las campanadas del Año Nuevo 2022. Ya se ve que la gente se empieza a juntar, y que hay gente con mascarilla, gente sin mascarilla, pero todo esto empieza a ser más laxo. Me voy al boletín oficial de la Comunidad de Madrid, que no os voy a leer porque esto es un rollo, pero bueno, para que veáis que es de octubre de 2021 y aquí se dicen cuáles eran las medidas que en esa época estaban dispuestas para la prevención de COVID. Os las resumo. Las medidas, dentro de esas medidas se permitían eventos multitudinarios, se permitía que la gente fuera a discotecas, a conciertos, podía haber más de 1.000 personas, incluso más de 5.000 personas, con mascarilla, salvo cuando se tomaran la copa o cuando cantaran o cuando tuvieran que comer. Se permitían misas, se permitían bodas, se asistía a hoteles, restaurantes, cafeterías, cines, teatros, exposiciones, estadios de fútbol, ferias, congresos, mítines políticos, en fin. Bueno, la cosa era bastante laxa ya, después de 2 años de la primera ola. Sin embargo, la parte del mundo en el que todavía el COVID estaba siendo una cosa muy amenazante y las medidas eran muy férreas, pues está aquí. España sigue sin permitir los acompañamientos a hospitalizados 2 años después del estado de alarma. Esto es enero y febrero de 2022. Varios periódicos se hacen eco de esta realidad, no por novedosa, sino porque se contradice con la otra realidad que hemos visto fuera de los hospitales. De nuevo, El País coinciden en el endurecimiento del acceso de familiares y acompañantes. Bueno, pues aquí nos encontramos con la historia que yo os vengo a contar. De repente, mi abuelo, que es la persona que me crió, porque cuando yo nací, mi madre era muy joven, mi padre le dio por desaparecer. Entonces mi abuelo decidió que me adoptaba y es con el que viví muchos años y el que me ha criado. Por eso le tengo un cariño especial, para mí es como mi padre. Bueno, pues Mariano se pone muy malito, él ya era un enfermo renal, tenía de hecho solo un riñón con funcionamiento y en ese único riñón que le funcionaba un 5%, o sea, una barbaridad. A pesar de eso, él había ido tirando porque era médico, era espabilado, sabía cosas y el tío era un hombre duro. Pero bueno, se pone muy malito, mi familia nos asustamos y deciden llamar a una ambulancia porque dónde mejor que en un hospital y dónde mejor que en el Puerta de Hierro, que él conocía de sobra y que precisamente lo que os he contado antes, estaba muy orgulloso de ese hospital, pues dónde mejor que allí que le pudieran ayudar. Bueno, pues llega una ambulancia, llegan al Puerta de Hierro, le pasan por urgencias y por supuesto el acceso a familiares, aunque mi abuelo tenía 91 años y la cabeza le funcionaba bien, pero seguía siendo un señor mayor y bastante vulnerable. Pues el acompañamiento no está permitido. Él entra solo, él va con mucho miedo y se tira 2 días en urgencias, en una camilla donde prácticamente no le dan agua, prácticamente nadie le atiende porque hay follón en urgencias y la última persona que puede llamar la atención es un señor de 91 años que se encuentra muy mal, al que una y otra vez le repiten que le tienen que hacer una colonoscopia sin anestesia
para ver qué es lo que está pasando, sin anestesia, porque al ser un enfermo renal de estas condiciones no le pueden poner anestesia. Y claro, mi abuelo, si estaba asustado, a partir de ahí empieza a estar mucho más asustado. Él se niega, dice que si hay otras formas de intentar diagnosticar qué es lo que está pasando, por favor que las utilicen primero, ¿no? Bueno, la familia no podemos, como hemos dicho, no nos podemos comunicar con él porque al ser una persona tan mayor no sabe utilizar bien WhatsApp. Además, el teléfono después de 2 días ya no tiene batería, nadie se lo carga. Y no podemos contactar ni con él ni con nadie, no sabemos qué está pasando. Entonces llamamos a Centralita, nos hablan de que hay un protocolo, que es el que dice que no se admiten ni visitas ni acompañamientos y que esperemos a que el médico nos llame. Y en todo caso, cuando nos llamen, si está en planta, pues que llamemos a la habitación. Vale. Bueno, pues vemos las normas, aquí están las normas de cómo llamar a la habitación. Bueno, nos dicen, marque el número externo, el número del módulo, el número de tal. Fue una odisea enterarnos de en qué habitación estaba cuando le sacaron después de 2 días de urgencias, cuando le llevaron a planta COVID, porque a todo esto él entra al hospital y hasta pues no sé si es al final del primer día no le hacen un test de antígenos y sale positivo en COVID. El COVID al final era un amigo más o un enemigo más de los que tenía mi abuelo en ese momento, porque la realidad es que ya tenía suficientes problemas como para estar en urgencias a los que se suma esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que como da positivo en COVID le llevan a planta COVID. Nosotros intentamos localizarle, ya llevamos 3 días sin saber nada de él, e intentamos localizarle y llamar a la habitación. No sé si voy a ser capaz, a ver, sí. Cuando llamas al hospital y en un principio no sabes nada, te encuentras con esto. A ver, quizá tengo que subir el volumen porque no está sonando. Sí. El horario es de 9 a 1 y de 16 a 21:30 de la noche de lunes a domingo. Bueno, pues hay un horario restringido, tú llamas y entonces tienes que llamar dentro de las horas que dicen. Vale, pues nos esperamos a las horas en las que supuestamente se puede llamar a la habitación. Bienvenido al Hospital Universitario Puerta de Hierro. Marque los 4 números de la habitación después de la señal, cambiado la A por un 1, la B por un 2, la C3, la D4, la E5 y la F por un 6. Habitación 30, 2, módulo C, que es 3. Inténtelo más tarde, gracias. Bueno, estas son los dos tipos de respuesta que obtuvimos en todas las veces que llamamos, toda mi familia llamando, no hubo manera. Entonces acudimos a atención al paciente, ¿no? Les decimos que llevamos 35 llamadas, que el teléfono, hay algo que está pasando porque el teléfono no funciona. Entonces ellos nos dicen que sí, que sigamos insistiendo, que sí que funciona. Que no saben nada del paciente, ellos llaman a planta COVID, pero en ese momento no está el médico, no les dicen nada, y nos insisten, no podemos entrar, nadie, no hay posibilidad, hay un protocolo, el médico pues en ese momento no está, tenemos que esperar a que nos llamen. Bueno, en este momento empieza ya el frenetismo, porque dices, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo consigo, aunque sea, hablar con él? Porque seguíamos sin saber nada y estábamos bastante preocupados. Alguien que nos dijera algo, algún tipo de información. Y empezamos a mirar, ¿no? ¿Dónde pone que no se pueda entrar? ¿Dónde pone que no haya acompañamiento? ¿Dónde pone que el paciente tenga que estar aislado? Bueno, pues en el boletín oficial no lo pone. El protocolo es un conjunto de normas que dictan en los hospitales, los gerentes de los hospitales y los directores de las distintas áreas médicas y que tienen discrecionalidad, es decir, que pueden dictar ellos esas normas, pero no, realmente no hay una ley, no hay nada que impida que un paciente, en este caso tan mayor, tan vulnerable, con riesgo de muerte grave y en esas condiciones no pueda tener ni una llamada por teléfono, ¿no? Bueno, entonces ya después de todo esto, el último día, ya llevamos 4 días sin saber nada de él,
pues yo me acerco a la entrada de la planta COVID. La entrada de la planta COVID es como si llegaras a una cárcel, ¿no? Está la puerta y entonces está el cartel de prohibido el acceso, no puede nadie, o sea, ni una sola persona por el protocolo y tal. Entonces, bueno, fruto de la desesperación, yo entro. Y entro, voy corriendo por el pasillo y llego a donde están las enfermeras, y que es como una especie de mesa muy larga que está al final del pasillo, y allí les digo, por favor, yo solamente quiero saber cómo está mi abuelo, solo quiero poder hablar con él, y me dicen que no puede ser. Que no puede ser, que no puedo entrar en la habitación porque la habitación la comparte con un paciente y que en las habitaciones compartidas, por supuesto, no se puede entrar. Y que además está completamente prohibido estar allí y que me tengo que esperar a que diga algo el médico. Y entonces les explico, pero es que estoy intentando llamar a la habitación y no me cogen el teléfono y estoy llamando a su móvil, pero el móvil está apagado. Y entonces me dicen que ellos no tienen tiempo de cargar el móvil de los pacientes y que además no tienen tampoco tiempo de estar sujetándoselo al lado de la oreja. Yo esto de estar sujetándoselo en ese momento no lo entiendo, porque pienso, vamos a ver, mi abuelo puede coger su teléfono, no hace falta que nadie se lo sujete, pero bueno, esto lo entiendo más tarde. A las 4 menos 20 de ese mismo día me llama el médico por fin, primera vez que llama un médico, y me dice que está muy grave. En palabras textuales dice que le queda un halo de esperanza, que le han atado a la cama para que no se quite, tiene puesto el oxígeno a tope y lo tiene como con unos tubitos, una pinza que se engancha aquí a la nariz. Y entonces me explica que él ha intentado que le desaten por todas las maneras, que les ha contado que también es médico, que les ha contado que fue inspector de la Seguridad Social, que ha sido forense, que por favor, que pero que no le van a desatar. Porque si se lo quita, pues claro, no se lo pueden volver a poner. Y no se lo pueden volver a poner porque no hay nadie que pueda estar vigilando. Es decir, hay una habitación muy larga, mi abuelo está al final de la habitación, detrás de un biombo, al lado del biombo hay otro paciente y la habitación está cerrada, a cal y canto. Las enfermeras están en el puesto de enfermeras, que están en el pasillo un poco más adelante, es decir, nadie está viendo esa habitación. Tampoco hay un vídeo que grabe, que es lo que les está pasando a los pacientes que están en esa habitación en las camas, y no tienen forma de pedir ayuda porque además están atados por las muñecas con unas esposas de papel. Bueno, pues me dice la médico que aunque él ha intentado convencerles de que le suelten, se lo va a decir la enfermera, pero que la enfermera no lo va a hacer. Sigue insistiendo que no podemos entrar, que no tiene tiempo de cargar los móviles, de acercarle el móvil, de todo esto, que no pueden perder el tiempo en estas cosas y que si empeora ya nos avisará. Yo cuelgo el teléfono y salgo corriendo al MediaMarkt, pues están los dos al lado. Salgo corriendo porque digo, voy a comprar un teléfono que esté cargado, que tenga unos auriculares, que no tengan que sujetar nadie el teléfono y que pueda estar en posición vertical, que se sujete con un soporte. Y entonces compro el teléfono, lo cargamos, le ponemos una tarjeta, ahí no hay una compañía que no tiene cobertura, le ponemos la tarjeta de la que sí tiene cobertura y me vuelvo corriendo al área de enfermería donde me han dicho que no puedo pasar, que ni se me ocurra volver a entrar, y vuelvo a entrar. Y les digo, por favor, mira, tengo un teléfono aquí con los auriculares, lo único que tenéis que hacer es, este teléfono va a sonar y coger la llamada, dejarlo en la mesa o lo que sea al lado de mi abuelo, simplemente eso, os pido solamente eso. Y entonces hay una enfermera que se apiada de mí y me dice, vale, venga, vete y llama y yo se lo llevo y lo cojo. Y entonces en ese momento yo llamo por teléfono y por fin consigo hablar con mi abuelo. Tenemos una llamada de 12 minutos horribles que a mí me cuesta todavía contar, pero bueno, lo voy a hacer para que veáis. Él me coge el teléfono, le cuesta mucho hablar porque tiene dos mascarillas, una encima de otra puesta y la pinza con el oxígeno a tope. Y además el teléfono está en la mesilla, ni siquiera, o sea, tiene que forzar la voz. Y entonces me dice que no entiende por qué le están tratando así, que no entiende por qué está atado, que tiene muchísima sed, que nadie le ha dado agua, que no puede, o sea, que no sabe cómo
pedir que le traigan una manta, que le abriguen porque tiene muchísimo frío. Él tenía puestas las 2 sabanitas del hospital. La enfermera, de hecho, luego me decía, no, le pusimos 2. Pero claro, no es una sábana, ni siquiera es una manta. Mi abuelo tenía 91 años, estaba muy delgadito, muy poca masa muscular, ya pasaba frío en casa, pues os podéis imaginar desnudo en una cama, en una habitación en la que además hace frío, atado durante horas y horas, ¿no? O sea, horrible. Entonces él, bueno, me dice todo esto y yo estoy pared con pared, porque yo estoy hablando desde fuera de... Perdón porque me emociono. Estoy hablando desde fuera de la planta COVID, pero en el fondo me separa una pared de un pasillo. Y claro, la impotencia de decir, me está pidiendo ayuda y no le puedo ayudar, no puedo hacer nada porque ni siquiera me dejan pasar aquí, porque nadie parece entender que yo lo único que quiero es ayudar, ¿no? Bueno, pues cuelgo el teléfono, le digo por supuesto que no se preocupe, que estamos hablando con los médicos, que nos informan de todo, que está controladísimo, que solo tiene una enfermedad respiratoria, pero que le han dado el mejor antibiótico, que ya nos van a dejar pasar, que ha habido unos problemas administrativos, porque ya nos van a dejar pasar, que si no es esa misma tarde, que mañana vamos a entrar todos, que no se preocupe, que está solucionado, que les voy a decir ahora mismo que le den agua, que le pongan una manta, tal, que bueno, todo eso. Cuelgo y vuelvo corriendo al área de enfermería y ya me encuentro con una enfermera y me dice que no puedo pasar. Claro, ya me tienen enfilada, porque dicen esta. Y le digo, por favor, acabo de hablar con mi abuelo, tiene muchísima sed, por favor, ¿le podéis dar un vaso de agua, aunque sea? Es que tiene frío, tiene sed. Que sí, no te preocupes, ahora vamos y se lo damos. Bueno, yo me voy de allí afectada y llamo a mi familia y les digo, oye, esto hay que hacer algo porque mira cómo se encuentra él y mira todo lo que me ha dicho. A las 9 menos cuarto recibimos una llamada y nos dicen que se lo han encontrado muerto. Que él mismo se ha quitado el oxígeno. Nos preguntamos cómo es posible que se haya quitado el oxígeno si estaba atado. Pero bueno, ellos nos dicen que o se le ha caído aún así o se lo ha quitado, pero como él está en una habitación aislado y las enfermeras tienen orden de pasar pues a lo mejor 5 minutos y cada mucho tiempo, porque no pueden permanecer en esa habitación, se tiene que poner un EPI, se tiene que poner... Y bueno, ese es el protocolo, ¿no? Pues nadie se ha enterado. Entonces llegamos al área de enfermería donde horas antes no me habían dejado pasar, pero esta vez llegamos 5 personas. Llegamos mi madre, mi tía, mi prima, mi hermana, bueno. Pues ahora sí que nos dan EPIs. Nos dan EPIs a todos. Y nos dicen que podemos pasar a la habitación. Y entonces pasamos... 5 personas a la habitación, pasamos por delante del pobre compañero de habitación de mi abuelo que está atado en la cama, moviéndose como puede, pasamos por delante de él y vemos en la cama el cadáver de mi abuelo con las esposas debajo. Bueno, pues después de esta experiencia hay muchas cosas que no se entienden. No se entiende que habiendo recursos, que habiendo EPIs, que habiendo mascarillas, que conociendo ya la enfermedad 2 años después, todavía sigan diciendo que no se puede pasar. Que no puede pasar nadie, ni siquiera una persona, ni siquiera tratándose de alguien tan vulnerable. No entendemos cómo es posible que en una enfermedad contagiosa haya un aislamiento psicológico, porque el aislamiento físico, bueno, vale, el virus a lo mejor puede contagiar a alguien, aunque ya todo el mundo tiene 3 vacunas, ya pues, está la cosa bastante avanzada, pero el aislamiento psicológico, ¿por qué no podemos hablar con él? ¿Por qué no funciona el teléfono? ¿Por qué nadie tiene tiempo, aunque sea para llevarle una tablet? No sé. Luego, la anulación de la voluntad. No entendemos una persona tan mayor que lo que está pasando es que se está muriendo. O sea, que no es que tenga COVID o que tenga, sino que ya su cuerpo, con un 5% de función renal en un solo riñón, con una enfermedad respiratoria y encima con COVID, ya no puede más. Que los últimos días los tenga que pasar atado, sufriendo, pidiendo ayuda, intentando por sus medios convencer a las enfermeras para que les suelten, sin poder hablar con los suyos y sin siquiera poder apretar el botón de auxilio ni pegar un grito porque nadie le oye, o sea, me parece inhumano. Y luego esa falta de vigilancia, por último. La médico, cuando me llamó, después de todo esto, me dijo que solamente podía pedirme perdón y que efectivamente todo esto había pasado por un agujero del sistema. Ella lo llamó agujero del sistema.
porque efectivamente, como no le estaban viendo por vídeo, como no había personal para vigilar si le pasaba algo, como bueno, pues tenía que estar en esas condiciones y a veces pasa. Pues yo pienso que ese agujero del sistema, si nos hubieran dejado pasar, aunque sea uno, pues se hubiera podido evitar. Y mi abuelo pues no hubiera tenido que sufrir tanto como sufrió. No es un caso aislado, con esto termino. Este es Manuel Iglesias en Vigo. Le pasó exactamente lo mismo a su madre, 64 años con cáncer, estuvo 11 días hasta que falleció, no les dejaron pasar, no pudieron hablar con su madre. Su madre entre llantos pedía, pero no le hicieron ni caso. También le pasó a Gabriela Sánchez con su abuela, exactamente lo mismo, tampoco le dejaron pasar. Sufrimiento innecesario a los pacientes. Y termino con esta foto, que es una foto que me hace gracia, que es mi abuelo cumpliendo 90 años y haciéndole un corte de manga a la edad y a la muerte, ¿no? Como diciendo, venga por delante lo que venga, yo aquí sigo y me enfrento a cualquier cosa. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme